Listo. Le da un yello cuando quiera. Listo, vamos desde acá. Para programar existen diferentes modelos o lo que llaman paradigmas. Lo que vimos en programación fue el paradigma estructurado. El programa tiene un inicio, tiene un final y él va secuencialmente renglón por renglón y hay un solo camino, aunque hayan decisiones, pero hay una sola ruta, ¿sí o no? Eso es lo que llama programación estructurada. ¿Qué lenguajes usan eso? Por ejemplo, C, Papá C, Pascal, Basic, entre comillas, los más viejitos. Pero hay otros modelos de funcionales, declarativos, orientados a aspectos, pero hay otro muy implementado y es el de programación orientado a objetos. Ese es el modelo predominante hoy en día. Ya lo usamos. Lo usan las bases de datos, lo usan los lenguajes de programación, se usan en toda parte. ¿Sí? Entonces ahí está, por ejemplo, ¿esto qué es? Eso se pronuncia así, C#, C numeral. Visualbasic.net, VB.net. Esa es la tecnología de Microsoft y otras. Y este también lo han oído mencionar por ahí. Java, ¿sí o no? También ese es otro lenguaje de programación muy implementado, con muchas ventajas y también usa el modelo orientado a objetos. Eso no significa que lo que vimos en estructurado no se usa, no, sí, es lo mismo. Solamente que orientado a objetos ordena las cosas de una forma un poquito diferente. Listo, vamos a ver cuáles son esas diferencias. En la siguiente diapositiva vamos a decir, ¿por qué orientación a objetos? Pues hay algunas definiciones, nos dicen que se parece más al mundo real. ¿Por qué? Porque usted ya un elemento de su código lo va a llamar objeto. Por ejemplo ahí, en esas tablas. Esa tabla es un objeto. Si es un objeto puede acudir a las propiedades. Todo objeto tiene una propiedad. Tiene un color, tiene una forma, ¿cierto? Usted acude a eso. Listo. Permite representar modelos complejos. Porque va a tener algunas cositas que dice simplifique. Y solamente se va a referir a lo importante de ese objeto. Por ejemplo, este objeto, ¿yo qué puedo decir? Es azul, sirve para esto. Y ya. No me interesa saber qué tipo de material es este, cómo lo construyeron, qué propiedades químicas o físicas. No, se va a lo importante. Por complejo que sea esto, se lo sabe usar, ¿sí o no? No tiene que saber que esto fue inyectado con un plástico y no sé qué, nada. Simplemente sepa, sirve para esto y lo uso así, fin. ¿Sí o no? Entonces por eso dice, permite representar modelos complejos. Esto es supremamente complejo, créanlo o no. Esa bobadita. O sea, usted en su casa no hace uno de estos, ¿o sí? ¿Cierto? Listo. Muy apropiada para aplicaciones de negocios. Las empresas usan la programación orientada a objetos, o en inglés, OOP. Cuando vean las dos cosas, eso es lo mismo. Pasa que POO es en español, programación orientada a objetos. OOP, Object Oriented Programming. La misma cosa. Listo. Las nuevas plataformas de desarrollo la han adaptado, Java.net, etcétera. Entonces posiblemente en sus puestos de trabajo en el futuro van a trabajar con algo que ya tiene ese modelo ahí metido. Listo. Vamos a la siguiente. ¿Qué es un objeto? Ya les dije, cualquier cosa. Representa una entidad del mundo real. Entidades físicas, por ejemplo, un vehículo, una casa, un producto. Conceptuales, proceso químico, una transacción bancaria. Y software, lista enlazada, interfaz gráfica, botón, ventana. Sí, todo eso es un objeto. Vamos a ver unas definiciones formales. Técnicamente hablando, hay unos autores especializados en esto y nos dicen, un objeto es un objeto, abstracción o cosa, con un significado y límites claros en el problema en cuestión. Una tabla es un objeto. ¿Y qué tiene una tabla? Tiene un significado. Es un lugar donde usted puede almacenar datos con unas características, van fila y columna. ¿Sí o no? Ahí está, límite muy claro. ¿No es cierto? Listo. Otro autor nos dice, un objeto posee estado, comportamiento, identidad. Eso es sencillo. Estado, como está el objeto. ¿Está activo? ¿Está desactivo? ¿Está visible o está invisible? ¿Está lleno o está vacío? Comportamiento. Una tabla. Se puede hacer una inserción, se puede hacer un borrado, usted puede restringir eso si quiere, ¿cierto?
Eso es el comportamiento. Identidad, la tabla se llama clientes, el nombre. ¿Listo? Entonces, ese estado, dicen que es lo que el objeto sabe. El estado de un objeto es una de las posibles condiciones en el que el objeto puede existir. O sea, como se los mencioné, es visible o invisible, activo o desactivo, está lleno o está vacío. El estado normalmente cambia en el transcurso del tiempo. Pues hoy estará vacía la tabla, mañana estará llena, ¿cierto? El estado de un objeto es implementado por un conjunto de propiedades o atributos, además de las conexiones que puede tener con otros objetos, con bases de datos, ¿sí o no? Ustedes saben que una tabla se puede conectar con otra, una relación. Todos los objetos pueden tener eso. ¿Listo? Voy a la siguiente. Un objeto posee comportamiento. Y para entenderlo, eso es lo que el objeto puede hacer. Muy fácil. Mis objetos van a tener incorporados a su interior unas funciones, un código para que se ejecute al momento en el que yo lo invoque. El comportamiento de un objeto determina cómo éste actúa y reacciona frente a las peticiones de otros objetos. Lo dicho, usted invoca esa función. Yo digo al objeto, haga esto. Listo, él tiene una subrutina que le dice cómo se hace eso. Listo. Es modelado por un conjunto de mensajes a los que el objeto puede responder. Operaciones que puede realizar, código, una subrutina. Se implementa mediante métodos, y esta palabra es importantísima. De aquí en adelante, cuando nos vayamos a referir a una función, una subrutina, un código que pertenece a un objeto, eso es un método. ¿Listo? Muy bien, fácil. Lo último, un objeto posee identidad. Cada objeto tiene una identidad única, incluso si su estado, si su comportamiento es idéntico al de otro objeto. Ahí estoy viendo 3 carritos. ¿Qué podríamos imaginar que diferencian los 3 vehículos? Además del color. ¿Qué es lo que le da la identidad a ese carrito? Los carros verdes hay millones. La placa, ¿sí o no? La matrícula, su registro. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, para poder trabajar con objetos, un objeto tiene que salir de alguna parte. Y noten que todos los objetos son iguales. Los objetos salen todos de un mismo molde. Los vehículos tienen un proceso estandarizado. Allá en su fábrica dicen, primer paso, construir el chasis. Y el chasis siempre es igual, ¿sí o no? Un vehículo con unas características, no sé, el único que recuerdo es un Twingo, tiene esta forma así, tiene estas dimensiones, ¿verdad? Y todos los Twingos son iguales. Entonces podríamos pensar que Twingo es el molde, ¿cierto? El molde es lo que vamos a llamar una clase. Entonces decir Twingo es decir vehículo con ciertas características. Vea, tiene esta curvatura así, tiene este ancho, tiene tantos espacios para los asientos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es una clase. Una descripción de un grupo de objetos. Un grupo. Si yo digo Twingo, todos los Twingos son igualitos, ¿cierto? Tienen las mismas propiedades, tienen el mismo comportamiento, se relacionan de la misma forma. Listo, tienen una semántica en común, significan lo mismo. O sea, yo digo Twingo y todo el mundo se imagina aquí el vehículo, ¿sí o no? Nadie va a pensar en un vehículo 5 puertas, unas llantas así gigantes, no. No. Ya saben a qué me refiero solamente con enunciarlo, ¿cierto? Eso es una clase. ¿Sí? Una clase es una abstracción que enfatiza las características relevantes. Lo dicho, usted no necesita saber exactamente cómo está construido el vehículo, qué materiales están ahí, cómo funciona el motor, no. Usted no necesita saber ni de química ni de física. Usted sabe que si se sienta en él, hace esto y él avanza. Si hace esto, él gira. Y si hace tal cosa, enciende un bombillito, ¿sí o no? Eso es abstracción. Eso es características relevantes. No, ¿cuál es? No tengo nada contra los químicos. ¿Algún químico presente? Suprime otras características, simplificación. Listo. Y un objeto es una instancia de una clase. O sea, usted tiene
el molde, la clase. ¿Y qué hace con la clase? Saca de ahí un objeto, ¿cierto? Imagínense como los cupcakes. Eso tiene un moldecito, ¿cierto? Y todos tienen los moldecitos. ¿Usted qué hace? Simplemente vierte allí su harina, su masa, lo que sea, y de ahí saca 1, 2, 3 y todos son igualitos, ¿sí o no? Cuando usted dice, voy a vertir mis ingredientes ahí, cocínelo y sáquelo, ahí está instanciando el objeto. ¿Listo? Entonces, cuando creamos el objeto, lo estamos instanciando. ¿De dónde? De una clase. Lo estamos sacando del molde. ¿Listo? Una clase es una definición abstracta de un objeto. Define la estructura y el comportamiento compartidos por los objetos. Sirve como modelo para creación de objetos. Entonces, los objetos pueden ser agrupados en clases. Vean ese diagramita. Para crear esos vehículos, ¿qué necesito yo? El plano. Y el plano para los vehículos siempre es el mismo. Esa es la clase. Esos planos son la clase. Nos van a decir, si usted va a sacar un objeto de ahí, va a tener estas características. Saca 100, todos son iguales. Usted puede decidir si le cambia el color, si le cambia el material de la tapicería, si le cambia algún detallito. Le dará su identidad, le pone la placa, pero todos son iguales. ¿Sí o no? Todos salieron de la misma raíz. Eso es la clase. Y si creamos un objeto de esa clase, lo estamos instanciando. ¿Listo? Muy bien. Ejemplo de una clase. En otro caso, yo puedo pensar, existe una clase que llamémosla curso. Nos han dicho que un objeto puede tener estado, comportamiento e identidad. ¿Cuál es el estado? Son los atributos. ¿Cuál es el nombre? La ubicación, días ofrecidos, horario de clase. Eso es en realidad un caso genérico. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué funciones puedo tener ahí? ¿Qué métodos puedo implementar? A un curso usted le puede agregar un alumno. ¿Y qué es agregar un alumno? Ir a una subrutina que diga insert into, Borrar un alumno, lo mismo. Entregar un listado del curso. Determinar si el curso está completo. Pero miren que son cosas muy generales. ¿Sí o no? ¿Qué es lo único que le falta? Identidad. Entonces, esa que es la clase general, de ahí hay que sacar un objeto. ¿Qué objeto puedo sacar de ahí? Puedo sacar el curso inglés. Puedo sacar el curso programación. Puedo sacar el curso matemática. ¿Y qué tiene inglés, matemática y todas esas cosas? Tiene cada uno su nombre, su ubicación, su horario. ¿Y en ellos qué puedo hacer? Agregar estudiante, borrar estudiante, entregar un listado y determinar si ya está lleno. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Sí. Entonces, en resumen, un objeto es una estructura de datos que tiene asignadas propiedades y que puede generar eventos y métodos. Un objeto es una instancia de una clase, es decir, un caso concreto de una clase. Ahí mencioné otro término importante, un evento. ¿Qué es un evento? Una acción desencadenada por un objeto. Para nosotros, para programación, ¿qué es un evento? Una acción que lleva a cabo un usuario. El usuario da clic al botón, el usuario selecciona un texto, el usuario cierra la ventana, el usuario maximiza la ventana. Todo lo que haga el usuario es un evento. ¿Listo? La clase, repasemos, es aquello que describe el comportamiento de un objeto mediante las propiedades y los métodos. Es el molde, es el plano. Y una propiedad es un atributo o una característica de un objeto. Eso está dado por la clase. Almacenan información sobre el estado del objeto. El conjunto de valores de cada una de las propiedades de un objeto definen el estado de dicho objeto. ¿Listo? Vamos a ver, y la programación tiene algunos pilares. Faltan otros, pero los fundamentales son abstracción, encapsulamiento y herencia. Abstracción ya lo vimos por encimita. ¿Qué es abstraer algo? Resumirlo. Dígame qué es lo importante de ese concepto. Ya. Herencia. ¿Les suena qué es la herencia? ¿Sí o no? ¿Qué es heredar algo? Algo que venía de otra parte ya es mío. ¿Sí o no? Yo heredo lo que me dicen que me pertenece dado algunas circunstancias. ¿Sí o no? Listo. Y encapsulamiento. ¿Qué es encapsular algo?
procesarlo y ponerlo en una pastillita. ¿Qué hay ahí? No sé, pero yo sé que si me tomo la pastilla tengo un resultado, ¿sí o no? Eso también es encapsular. Listo. Abstracción, ignorancia selectiva. Nos ayuda a trabajar con cosas complejas. Se enfoca en lo importante e ignora lo que no es importante. Simplifica. Una clase es una abstracción en la que se enfatizan las características relevantes, se suprimen otras características. Y una clase debe capturar una y solo una abstracción clave. Dígame qué es lo importante de ese objeto. ¿Listo? Muy bien. Encapsulamiento, principio que establece que los atributos propios de un objeto no deben ser visibles a otros objetos. Es sencillo. Vamos a crear una rutina, pero solamente nos interesa algo. Esta es mi rutina. Para poderla usar solamente me interesa saber qué datos deben entrar y yo voy a indicar qué voy a sacar. ¿Qué pasa aquí adentro? Eso está en mi código, eso está encapsulado. Listo. Miren que ahí dice, deben ser declarados como privados. Entonces ahí van a existir propiedades, eventos, variables que solamente se conocen al interior de la rutina. Por fuera no, nadie tiene que saber qué pasó aquí adentro, mejor dicho. Lo que pasa aquí se queda acá. ¿Listo? Exacto. Usted solamente sabe que fue y volvió. Ya. Listo. Permiten abstraer al resto del mundo de la complejidad de la implementación interna. Eso es una caja negra. Usted solamente sabe que ahí eso está capturando datos y en algún momento usted puede solicitarlos. ¿Qué pasó alrededor? Bueno, no interesa. Permiten exponer el estado del objeto solo a través del comportamiento que le hayamos definido mediante miembros públicos. Ahí hay otra palabra interesante. Vamos a ver que constantemente vamos a estar hablando de elementos privados y de elementos públicos. Algo tan sencillo como variables globales y variables locales. ¿Listo? ¿Por qué es útil? Porque permite un punto de control y validación y tenemos una mejor respuesta ante los cambios. Herencia. La herencia es, usted me va a dar unos casos generales y a partir de esos casos generales puede construir unos particulares. Pero ¿qué pasa? Que hay características comunes. Las vamos a heredar. La herencia es una relación entre clases, entre moldes, en la cual una clase comparte la estructura y comportamiento definida en otra clase. Una clase que hereda de otra clase posee los atributos de la clase base, además de los propios. Soporta todos o algunos de los métodos de la clase base. O sea, lo que ya tienen por allá arriba yo lo estoy tomando. ¿Listo? Una subclase hereda de una clase base. Miren ese ejemplo que está ahí a la derecha. Podemos definir una clase base llamada transporte. Y para esa clase base yo puedo definir un atributo, pasajeros. Todo medio de transporte tiene una cantidad de pasajeros, ¿cierto? Solamente estoy definiendo ahí, usted me va a almacenar cuántos va a meter. Voy a establecer unos métodos. Todo medio de transporte tiene de alguna forma un procedimiento para poder avanzar o para poder detenerse. ¿Sí? Ese es el caso general. Casos específicos, un automóvil. Pero un automóvil, ¿tiene pasajeros? Sí. ¿Tiene un método para avanzar y detenerse? Sí. Entonces, en vez de volver a escribir el código, avanzar, detenerse y definir la propiedad pasajeros, no reescribamos lo mismo. Más bien, heredemos de transporte. ¿Sí? Si automóvil hereda de transporte, ¿qué tiene? Tiene un campo llamado pasajeros. ¿Y qué tiene automóvil? Si hereda de transporte, pues va a tener un método para avanzar y un método para detenerse. ¿Listo? El caso de avión es el mismo. Avión debe tener en algún lugar un campo donde yo pueda almacenar el número de pasajeros. Y avión debe tener alguna subrutina, un procedimiento, algo que me diga cómo puedo avanzar y cómo puedo detenerme, ¿sí o no? Que puede tener sus atributos propios, sí, claro. El avión puede tener la medida de la envergadura, podrá tener, yo qué sé, la tripulación, cosa que no tiene un automóvil, ¿cierto?
pero si hay cosas comunes. Si hay cosas comunes, en esos casos vamos a aplicar la herencia. Defínanme el caso general y de ahí sáquenme los particulares. Listo, puedo sacar otra. ¿A quién se le ocurre otra clase que pueda heredar de transporte? Barco, un tren, ¿cierto? Listo, entonces queda claro la definición de herencia. Entonces ya con eso podemos entrar en materia y hablar de lo que es .NET. Listo, entonces vamos a ¿qué es .NET? .NET, y aquí hay una palabra interesante, lo llaman un framework. Un framework. ¿Qué es un framework? Y hay muchos, no es el único framework que existe. Es un entorno de ejecución administrado que proporciona de diversos servicios a las aplicaciones en ejecución. Consta de dos componentes principales: un lenguaje común de rutinas, que es el motor de ejecución que controla las aplicaciones en ejecución, y la biblioteca de clases de .NET Framework, que proporciona una biblioteca de código probado y reutilizable al que pueden llamar los desarrolladores desde sus propias aplicaciones. Entonces es un conjunto de herramientas dispuestas para que usted programe. Listo. Siguiente. ¿Qué me permite .NET? Pues ¿qué me ofrece? Me ofrece un entorno gestionado de aplicación, un entorno gestionado de ejecución de aplicaciones, lenguajes de programación y compiladores que permiten el desarrollo de todo tipo de funcionalidades, desde programas de consola o servicios Windows hasta aplicaciones para dispositivos móviles, pasando por desarrollos de escritorio o para internet. Mejor dicho, usted puede programar lo que quiera. Un programa, una ventanita que haga algo, una calculadora, un despertador o un sistema que gestione el inventario de una empresa. Puede crear una app para iOS, para Android, puede programar una página web. O sea, puede hacer lo que sea. Listo. ¿Cuáles son los objetivos de la tecnología .NET? Proporcionar una ejecución multiplataforma. Hoy en día lo que hacemos en Microsoft, lo bueno es que ya no se queda solo en Microsoft. Se puede exportar a Linux, se puede llevar a otros sistemas operativos, Android, iOS, etcétera, etcétera. Listo. .NET está diseñado para ser independiente de la plataforma sobre la cual se ejecutarán las aplicaciones. Para conseguir ese objetivo, las aplicaciones .NET se compilan en un lenguaje intermedio denominado lenguaje intermedio de Microsoft, el cual es independiente de las instrucciones de una CPU concreta. No importa en qué sistema operativo estemos, ni en qué arquitectura trabajemos. Mi programa se puede llevar a cualquier lugar. ¿Listo? Y .NET tiene una pila de herramientas. ¿Con cuál vamos a empezar? En la parte superior ven unas abreviaturas: VB, C++, C numeral, JScript, J numeral. Todos esos son lenguajes de programación. Cada uno tendrá unas ventajas y un entorno adecuado para trabajar. Vamos a empezar con VB, y eso es Visual Basic. ¿Listo? Y eso nos va a permitir entender todo lo que es el entorno y lo que es este tipo de programación. ¿Listo? En el último nivel de .NET vamos a ver C numeral o C#. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es la sintaxis. Listo. Si eso me permite trabajar con unos lenguajes de programación, vamos a ver cómo programo. Listo. Entonces Visual Basic.NET y C#, que son los que vamos a usar, van a tener una característica especial, especialmente C#. Toda instrucción de C# debe terminar con un punto y coma. Eso es algo que creo que han visto antes, ¿sí o no? Acá. ¿Cómo terminaban todas mis instrucciones de SQL? Punto y coma al final. Porque todo lo que esté basado en el lenguaje C numeral, eso está basado en C. SQL tiene un pedacito por allá del lenguaje C. Y otros lenguajes, muchos, PHP, etcétera, etcétera, tienen algo que viene de ese papá C. Y ese papá C nos ha dicho: vea, yo entiendo que usted terminó una instrucción si me pone punto y coma. Listo. El punto y coma indica final de línea. Visual Basic se parece
a PCInt. ¿Se acuerdan de PCInt, sí o no? Más bien al revés, PCInt se parece a Visual Basic. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y vean que en ese momento nosotros no teníamos que poner punto y coma al final, simplemente enter y ya. Aquí en Visual Basic es lo mismo. Un enter me dice terminó la instrucción. Listo. Voy a pasar a declaración de bloques. En este entorno de desarrollo yo tengo que ser muy claro y conciso, decirle, vean, empiezo acá y termino acá. En el entorno C, esos bloques se van a identificar con las llaves. Entonces miren el ejemplo de arriba, ahí dice class, main class, pero ¿qué está al final de main class? Llave que abre. Ahí estoy diciendo, ¿empieza qué? Ahí estoy diciendo, ahí empieza un bloque. Ahí empieza una porción de código, ¿cierto? Y yo puedo anidar bloques. Entonces ahí hay como una clase principal, listo. Tiene un inicio, entonces tiene un final. Llave que abre en alguna parte tiene que cerrar. Y esa es la última línea que está en ese ejemplo amarillito. Luego tengo ahí otra cosa que dice public, static, void, main, carreta, pero al final de la línea ahí hay otra llave. Entonces ahí se ha creado otro bloque. Y dentro de esos bloques se puede poner todas las instrucciones que necesite. Pero la misma regla de siempre. Hay una llave que abre, tiene que haber una llave que cierra. Listo. Eso es en C#. En Visual Basic va a pasar algo parecido. Le vamos a dar el nombre al proceso, que en este caso sigue siendo algo como un class. O sea, hay una clase, estoy creando un molde. Y en alguna parte, si hay el inicio de la clase, pues tiene que estar el final de la clase. ¿Cómo se pone fin de clase? En class, fin de clase. Crea un nuevo bloque de código, una subrutina. Le da el nombre a esa subrutina y dice termino esa subrutina. Que hay algo común. Aquí inicio el subproceso y aquí termino el subproceso. End sub. Listo. Entonces, cuando escribimos código tenemos que estar muy pendientes de eso. No borren el en class, no borren el en sub. Si les saca errores porque algo de eso está faltando. Listo. Comentarios. Los comentarios son indispensables y fundamentales para todo código. Yo comento para decir, esta variable sirve para esto, esta porción de código hace esto. O comento para omitir instrucciones. Estoy haciendo pruebas y creo que esto me está generando un problema. Coméntelo. No lo quite porque de pronto eso estaba bueno, entonces volverlo a traer o control Z, a veces pues suena fácil, pero a veces es engorroso. Más bien coméntelo, omítalo por un momento y siga haciendo sus pruebas. O simplemente dígame, esto sirve para esto y ya. Los comentarios en C# se pueden poner con doble slash, esto sí es igualito que el PCI. Se pueden poner con inicio de comentario slash asterisco. Y si hay un inicio de comentario, tiene que haber un fin de comentario. Asterisco slash. Listo, ese es el tipo de comentario para C#. Son tres. Comentario de una línea. Puede ir al final de la orden, debajo de la orden, antes de la orden o al inicio de la orden. Omita la orden, en ese caso. Y puede tener varios renglones. Se puede poner un párrafo completo que describa qué está haciendo. Entonces lo pongo con inicio comentario slash asterisco, eche toda la carreta que quiera. Y al final pone asterisco slash. Listo. Otro comentario es triple slash. Listo, después veremos para qué nos sirve eso. Vale, los comentarios en Visual Basic se ponen, los vamos a poner de una forma particular, comilla simple. Listo, todo lo que esté en comilla simple va a ser omitido por la depuración. Listo, sencillo. Yo ubico por acá. Ah, ya. Dale, entendido. Y aquí, donde dice esa científica y dirección, va a ser un plan de carrera. Eso es dale. Bien. Te la explica continuar. La contraseña es 111. Ya se está. Ahí me ven. Muy bien, sigamos. Cuando lleguemos a C# vamos a ver que ese entorno es sensible
a mayúsculas. Entonces no va a ser lo mismo escribir este system de acá que escribir este otro system de acá. ¿Qué diferencia hay entre esos dos systems? Yo sé que dice semánticamente lo mismo, pero no es lo mismo, no es igual. La mayúscula inicial. Entonces, si yo ejecuto en el entorno de C#, si en el entorno de C# yo le digo system, él me va a decir error, eso no existe. ¿Pero por qué si existe? Es que pilas, una cosa es system en minúscula, otra cosa es system en mayúscula. La gran mayoría de instrucciones usualmente empiezan en mayúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de acá arriba está malo. La orden es correcta, pero la forma en que la escribí, no. Mayúscula, lo mismo con las variables. Si yo creo la variable x mayúscula, úsela x mayúscula. No me mencione x minúscula porque eso no existe. Listo. Y en Visual Basic no hay problema, da igual. Ese sí no es tan estricto. ¿Cómo lo escribo? ¿En minúscula o mayúscula? Como quiera, da igual. Listo. Entonces no tiene esa restricción. Visual Basic. Entonces, para empezar, escriban el código como quieran. Pero ojalá tengamos la buena práctica de, lo puso en mayúscula arriba, abajo también pónganlo en mayúscula. Él no le va a poner problema si lo pone en minúscula, pero que sea consistente. Listo. Bien, tipos de datos, ya los conocemos. Los datos son enteros. Para empezar, en Visual Basic tenemos estas definiciones. Enteros, integer, decimal. Por ahí está literalmente decimal. Este double también acepta un decimal. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de memoria que tengo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una edad, aunque la edad no es decimal, pero bueno, ¿valdría la pena decir que la edad almacene un dato decimal? Ay, ¿para qué? 94 bits. No, nadie va a pasar de 100 años y eso no requiere más de 8 bits. ¿Cierto? Es más, debería ser un byte. ¿Sí o no? Listo. El otro tipo de dato típico que vamos a usar, lo que antes llamábamos varchar. Un string, o sea, eso es una cadena, un carácter. Listo. Los fundamentales con los que vamos a trabajar puede ser byte, dato, un entero sin signo, o sea, no me acepta menos 5. Por eso digo, este es el adecuado para la edad. La edad es perfecto que sea byte. No supera los 8 bits, no tiene números negativos, o sea, es la casilla adecuada, el espacio en memoria suficiente para ese tipo de dato. Ya ustedes después harán el análisis. Necesito signo, entonces ahí me toca usar, por ejemplo, un sbyte. Es pequeñito, pero acepta el signo negativo. Y así sucesivamente. ¿Qué diferencia un char de un integer de un long? Todos son enteros. Lo que los diferencia es el tamaño. 16 bits, 32 bits, 64 bits. O sea, si usted necesita una trillonada, meta un long. Pero si necesita algo que no supere los milloncitos, un integer o un char es suficiente. ¿Listo? Bien, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación va a ser datos enteros. Pues para empezar, pongámoslos todos integer. Entero, integer. Necesito un valor decimal, pongámoslo double. O almacenar el peso, la altura, la nota de una persona, double. Y necesito un texto, string. El booleano también es importante, el booleano. ¿Qué es un booleano? Un valor lógico, o sea que solamente me acepta o falso o verdadero. Listo. Para C# es algo casi lo mismo. De pronto aquí se cambia un poquito. Entero no se escribe ya tan largo, simplemente se escribe int. Eso es entero. Lo demás es igualito. Double. Bueno, booleano ya es bool. String es igualito string. Listo, fácil. Alcance de miembros. Como hemos visto, yo voy a poder estructurar mi código en bloques. Entonces, si están en bloques, yo debo decir eso que está dentro del bloque, ¿dónde se puede ver? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Sí? ¿De quién? De los miembros. ¿Y los miembros qué son? Campos, propiedades, métodos, eventos, clases, sanidades, variables. Listo. Yo voy a poder decir, eso que está dentro de ese bloque se puede ver solo aquí adentro, se puede ver afuera o se puede ver desde alguien que lo herede. Eso es público, privado, protegido. Hay varios, pero nos interesan solamente estos. Un
Un miembro será público si se puede manipular desde cualquier parte del código. Es global. Un miembro será privado si solamente se puede usar si solamente se puede usar dentro del bloque, es local. Y un miembro será protegido si se puede usar solo por los herederos. ¿Listo? Para empezar, para no enredarnos la vida, solamente vamos a utilizar elementos públicos y privados. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, vamos a empezar a ver cómo programamos. Declaración de variables. Aquí yo ya sé declarar una variable, ¿cierto? Cuando yo tenía que referenciar algo, decía, vea, el tipo de dato que va a almacenar es este, ¿cierto? Así lo hacíamos por allá cuando creamos la tabla. Tipo de dato, int. Int. Nombre de la variable, este. Sueldo. Aquí es parecido. En el entorno C, primero decimos el tipo de dato, después el nombre de la variable. Tipo de dato, nombre de la variable. Incluso puedo nombrar algunos objetos y el nombre de la variable. Objeto, nombre de la variable. Para Visual Basic, que es que donde vamos a empezar, aquí se parece mucho a PCI. ¿Cómo hacíamos para definir una variable en PCI? ¿Cómo era? Definir. En PCI decíamos es algo como esto. Definir X como entero, por decir algo. ¿Sí o no? Aquí es lo mismo, pero en inglés. Definir se va a traducir como din. En realidad eso es dimensionar. Voy a dimensionar una variable, el nombre que usted quiera. Las mismas reglas de toda la vida. No inicien con números, no usen espacio en blanco, que sea mnemotécnico, me dé a entender para qué es esa variable. Después decimos as. ¿Qué significa as? ¿Cómo? ¿Cómo? Y luego va el tipo de dato. El tipo de dato o el nombre del objeto. Listo. Entonces necesito una variable entera. Din, x, as, integer. Necesito la edad. Din, edad, as, integer. Necesito, y los otros datos que vimos. Necesito la nota. Entonces din, nota, as, double, etcétera, etcétera. Y por defecto, todo lo que yo defino con el din es privado. O sea, se va a poder utilizar única y exclusivamente en ese bloque de código. Soy por fuera del código, no voy a poder usar eso. Listo. Dependiendo del entorno en el que estemos, hay momentos en los que si yo nombro la variable, aquí con esta instrucción lo que le estoy diciendo sencillamente es muéstreme qué hay, escríbame en pantalla qué hay dentro de la variable temp balance. Hay entornos que le dicen, si usted no inicializa la variable, sacamos error. Por ejemplo ahí, definí la variable, bien, aún no le he dado contenido, pero si usted inmediatamente le dice, muéstreme qué hay dentro de la variable, saca error. La variable no ha sido inicializada. Listo, y eso también pasará en otros lenguajes. En .NET no hay problema. Si usted le dice, bueno, voy a crear la variable temp balance y va a ser tipo entero, y luego le dice, muéstreme qué hay dentro de temp balance, no va a sacar error. ¿Qué va a decir? Vale 0. Hay momentos en los que el lenguaje inicializa él solo la variable. Hay otros que no, usted tiene que ser explícito, la variable vale tanto. Listo. Arreglos. O sea, un vector o una matriz. ¿Cómo se definen? En algunos entornos es así. Inmediatamente después de que doy el tipo de dato, voy a usar el corchete. La gran mayoría tiene esa simbología. Un arreglo se especifica con corchete. Para acceder a una posición, corchete. Y doy el nombre de la posición, posición 0. La gran mayoría de arreglos empiezan en la posición 0. ¿Listo? Esta es una forma de decirle, voy a crear un arreglo tipo string que se va a llamar teléfonos. Esa es una forma. Otra forma, aparte, voy a crear una variable que se llama arreglos, pero es una nueva instancia de una cadena que tiene, ¿cuántas posiciones? Tiene 3, ¿cierto? Eso se puede interpretar. Primera vez en la vida que veo eso, pero ya lo entiendo. Teléfonos es un arreglo tipo string de 3 posiciones. Y si quiero acceder a una posición,
Ah, listo, dígame cómo se llama ese arreglo, dígame en qué posición va a trabajar y asigne el valor o solicite el valor. Listo. También podría, con un método que está aquí arribita, decirle el contenido completo de la variable es este. Algo así como lo que hacíamos en el insert into. En el insert into usted podía poner varios valores, ¿sí o no? Todos separados por coma. Aquí es algo parecido. ¿Sí? Bien, eso para el entorno de C#. Para Visual Basic, que es por donde vamos a empezar, en lugar de usar corchete, a usar paréntesis. ¿Listo? Formas de definir un arreglo. DIN, nombre que le quiere dar al arreglo. As, tipo de dato y paréntesis. ¿Listo? Y hay una pequeña ventaja. No es necesario darle el tamaño. El tamaño del arreglo puede ser dinámico. O lo deja así, que vaya creciendo a medida que usted le mete datos, o le dice explícitamente, yo necesito que el arreglo teléfonos tenga 3 posiciones. Usted decide. ¿Listo? 3 posiciones. Bueno, en realidad no son 3 posiciones, esa es la última posición. Y si empieza desde 0, entonces por eso son 4. No es capaz de detallito, claro, empiezo desde 0. Listo. ¿Quiere acceder a una posición? Fácil, dígame cómo se llama el arreglo, paréntesis y en qué posición está el dato al que quiere acceder o la posición a la que quiere meterle un valor. Listo. Y así como acá arriba le puede dar todos los valores inmediatamente también entre llaves. Como es un string, los daticos tienen que estar en comilla doble. Listo. Sigamos. Operadores, no hay nada que explicar. ¿Dudas sobre ese pantallazo? No, ninguno. Las únicas diferencias medio raritas son estas. La negación. En Visual Basic usamos la palabra not. En el entorno C hacemos el signo admiración. Entonces, si yo quiero averiguar si algo no es igual a un número, yo quiero hacer algo como esto. Antes que, por ejemplo, en algoritmos hacíamos algo como esto. ¿Cómo se lee eso? X diferente de 0, ¿cierto? Eso es en algoritmos, eso funcionaba en algoritmos, bien. Pero ahora en mi lenguaje de programación, si es en el entorno C, esto se escribiría así. X no igual a 0. Negación, negación, interrogante. Y en el entorno de Visual Basic, me toca poner la negación antes. Y eso significa lo mismo, que X no sea igual a 0. Listo, claro, está ahí. Lo demás, nada del otro mundo. Condicionales, fácil, sencillo. Para hacer mi condicional utilizo la sentencia if. En C hay una pequeña norma. El if debe ir acompañado siempre, siempre, siempre del paréntesis. La condición debe estar dentro de paréntesis. En Visual Basic no es necesario el paréntesis. ¿Sí? Usted puede poner de una vez la variable, el signo de comparación y el dato con el que va a comparar. Se puede, listo. En Visual Basic el condicional se escribe si tal cosa se cumple, entonces haga algo. Si es una sola instrucción me la puede poner en un renglón. Este es un condicional. Si X es mayor a 10, entonces voy a poner aquí un proceso. Si necesita hacer varias cosas, entonces crea el bloque. Si el contenido de la variable X es menor a 10, entonces hago esto y debo indicarle fin sí. Listo. Obviamente el sí tiene su caso falso. Esto sí se cumple, si esto es verdadero. Si esto es verdadero voy a hacer 1. Pero ¿y si eso no se cumple? Entonces está él, si no, otra cosa. Hago otra cosa totalmente diferente. Igual, sigo teniendo el fin sí. Listo. Y puedo anidar condicionales.
pero vamos a tener una ventajita, y es que no necesitamos crear como esa escalera de condicionales que hacíamos antes. En condiciones normales yo decía por acá, si x es mayor a 10, entonces haga algo. Si no, con una tabulación ponía el otro sí, ¿cierto? Si x es mayor a 20, entonces haga algo. Si no, otra tabulación. Si x es mayor a 30, entonces haga algo. Si no, sí, pero si ven que se me está creando por allá una pirámide de condicionales y después me toca cerrar todo eso, eso se convierte en esto. ¿Sí o no? Sí, se puede seguir haciendo así, no hay problema. Pero para evitar eso, que en realidad eso se ve feo, eso se lo gozan incluso en internet. Eso es algo que se parece a lo siguiente. Eso es un sí, si no hay uno más definido. Hablo ahí. Sí, fin, Bueno, sí, eso funciona, pero eso es ilegible. Y tratar de arreglar esto, eso es aburridor. Entonces por eso se lo gozan. ¿Sí? Entonces tratemos de evitar esa pirámide de condicionales, no se ve tan elegante. Para evitar eso, entonces vamos a poner el si no sí, no sino aquí arriba y el sí acá abajo, sino pegado en una sola línea. Si ustedes ponen eso en una sola línea, ya no necesitan tabular. Dalo acá. Aquí ya puse si no sí, pegadito. Y después del si no sí va la condición. Haga lo que quiera, siga haciendo los otros casos. Mejor dicho, si tiene varias posibilidades, aquí hay una. Si x es mayor a 10, listo. Si no, bueno, si no, entonces pregunte de una vez cuál es la otra posibilidad. X mayor a 20. Si no, no hay problema. Ahí mismo, en la misma línea vertical. Ups, imaginen que eso es una línea vertical. X mayor a 30. No se cumple. Si no, sí. X mayor a 40. No se cumple. Miren, no me tengo que empezar a crear esa pirámide, a desplazar para allá. Listo, esto es más legible, esto es más elegante. Listo. Necesitan múltiples casos. Usen el si no, sí. Que en C# es la misma cosa. La única cuestión es que no vamos a tener el fin sí. En vez de fin sí, pues hay que indicar dónde empieza el bloque, dónde termina. Ese es el fin sí. Aquí está el bloque del caso verdadero, aquí está el bloque del caso falso. Y así sucesivamente. Listo. Claro, está ahí. Sí, pan comido. Operadores lógicos. ¿Cómo puedo unir dos condiciones con la y con la o? Entonces, si yo necesito escribir que la x sea mayor a 5 y menor a 8, fácil. Entonces, si x es menor a 5 y and x mayor a 20, ya, el and. Y puede agrupar tantas condiciones como necesite. Ahí, 1 y 2. Necesita más, otro and al ladito. Necesita un or, póngalo ahí. O puede agrupar con paréntesis. Si esto se cumple y esto otro también se cumple, o otra cosa también se puede. Ya el sentido lógico les dirá cómo lo van a organizar. Listo, ustedes hacen como, digámoslo así, la tabla de verdad. Si esto se cumple y si esto no se cumple y si esto es verdadero, para que eso les dispare el caso respectivo. Listo. Y hay un concepto en los condicionales interesante que se llama cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Yo sé que cuando voy a utilizar el OR hay dos casos. Hay 4 casos. Tengo dos condiciones. Hay una condición
y hay condición 2 y hay un resultado, ¿cierto? Esta es como la condición 1, esta es la condición 2 y dependiendo de lo que esté en X vamos a tener un resultado, ¿cierto? Si la condición 1 para el OR se cumple, o sea, es verdadero, lo voy a poner como un 1. Si la condición 1 es verdadera y la condición 2 también es verdadera, ¿cuál es el resultado de esa evaluación? Verdadero, ¿cierto? En un OR, no pierdan de vista el OR. Si la condición 2 es falsa, no se cumple. Pero la condición 1 sí se cumple. ¿Cuál es el resultado? Verdadero, se cumple. Si es al revés, la condición 1 sí se cumple, pero la condición 2 no se cumple. Igual el resultado sigue siendo verdadero. Y si la condición 1 no se cumple y la condición 2 no se cumple, totalmente falso, ¿cierto? Listo. Pero entonces miren que aquí va a pasar algo. Si la primera condición es verdadera, ¿me interesa la otra? No, con que se cumple la primera, ya eso inmediatamente me tira a mí el verdadero. Entonces eso es cortocircuito. Si usted está en un OR y la primera condición se cumple, ¿qué pasa acá? Da igual si se cumple o no se cumple, de una vez el sistema internamente va a decir, se cumplió la primera, verdadero. Y C# y muchos de los entornos de C hacen eso por defecto. Simplemente utilicemos el símbolo de la O, que en BASIC es el OR y en C es esta barra vertical. Aquí está. Si esta condición se cumple o esta otra condición se cumple, haga algo. Pero si él detecta que esto se cumplió, esto no me interesa. Eso es lo que dice el sistema allá adentro. Listo. Ese es el caso del OR. ¿Cuál es el caso del AND? De la I. Lo mismo, tengo dos condiciones. Condición 1, condición 2, resultado. La primera se cumple, la segunda se cumple, el resultado es verdadero. La primera no se cumple, la segunda se cumple, es falso, porque la I me dice las dos cosas tienen que ser iguales. Si esta es verdadera, pero esta es falsa, falso. Esto es falso y esto es falso, más que falso. Entonces ahora yo qué verifico ahí. Si la primera es falsa, ya todo es falso. Y eso lo hace acá. Si esta primera condición no se cumple, ya para qué me voy a gastar mirando la otra. Eso dice el sistema. Listo. Entonces miren que es eficiente en cuanto a procesamiento. Si lo usan o no lo usan, da igual. Pero en cuanto a rendimiento, es mejor usar el cortocircuito o no. Miren que ya el sistema está ahorrándose un proceso. Evaluar la otra condición, ¿sí o no? Entonces, para Visual Basic, la recomendación es: necesitamos un OR. Entonces, no usen solamente el OR, usen el OR else. ¿Qué significa OR else? Hacer una operación lógica o, pero en cortocircuito. ¿Y qué significa un AND also? Verifíqueme esto sí, solo sí. Una de ellas es verdadera. Sí, una de ellas es verdadera. Si es verdadera, y sí, tómese el trabajo de ver lo otro, porque puede que se cumpla, puede que no se cumpla. Pero si una de ellas es falsa, nada, ignore lo otro. Ya sabemos que todo es falso al fin y al cabo. ¿Claro está ahí? Sí, pan comido. Entonces lo que estamos haciendo es traer todo eso que ya sabíamos de algoritmos y lo estamos adaptando al lenguaje. Un case. En algoritmos lo llamábamos, lo nombrábamos. Vamos, reacciona. Lo nombrábamos según. ¿Recuerdan la estructura según? Según una variable X. Caso 1 hago algo, caso 2 hago algo y fin según. ¿Sí o no? Eso es lo que hacían algoritmos. Aquí es lo mismo, solamente que en vez de decir según, voy a decir para C switch y el nombre de una variable. Y voy a dar unos casos. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Si el contenido de la variable A es 1,
hago esto. Si el contenido de la variable A es este, hago esto otro. Si el contenido de la variable A no es ninguno de esos, entonces por defecto hago otra cosa. ¿Listo? Eso es en C. En Basic, en vez de poner switch, pues vamos a poner una cosa que se llama select, pero es lo mismo. O sea, select, switch y según es la misma estructura. Valide qué hay en la variable A. Si lo que hay en la variable A es 1, haga esto. Si lo que hay en la variable A es 2, haga esto otro. Y si lo que hay en la variable A no es nada de los casos que yo tengo expuestos acá, entonces si no, haga esta otra cosa. Y como siempre, para Visual Basic, fin del bloque, o sea, end select. ¿Claro está ahí? Sí, pan comido. Estructuras repetitivas, para. Eso es el for. Yo en el algoritmo yo decía para una variable i igual a 1 hasta 10, ¿cierto? Eso lo tenía que escribir yo. Aquí es similar. Tengo que decir cuál es la variable de control y en cuánto empieza. En el lenguaje C, entonces voy a decir for, eso es para. Abro paréntesis y digo, bueno, ¿qué tipo de dato es ese contador? Es entero. Listo. ¿Cómo se llama la variable? Se llama i. ¿En cuánto empieza? Empieza en 1. Punto y coma. Voy a decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar usted? Para decirle el hasta dónde tiene que expresarlo en una condición. Hasta que el contador i sea menor a 10. Punto y coma. Y en este caso me toca decirle explícitamente de cuánto en cuánto va a incrementar el contador. Vea, esa variable i va a incrementar, si ven esto, eso significa la variable incrementa de 1 en 1. ¿Listo? Cierro paréntesis y termino el para. Para Visual Basic, previamente hay que decir cuál es el tipo de dato del contador. El contador es entero, listo, entonces din i as integer. Listo. Después, ahí sí se parece mucho a C#, a PCInt. Pero lo dicho es porque PCInt trató de parecerse mucho a Basic. Entonces lo mismo, simplemente póngame para for la variable. ¿En cuánto empieza? La variable empieza en 1. ¿Hasta dónde va a llegar? Top, hasta tal dato, hasta 10, hasta 20, hasta 500, al extremo al que usted quiera llegar. Listo. Por defecto, aquí no hay que ser tan explícito. Si usted omite algo que está aquí, entonces por defecto él incrementará al momento que se encuentre con el next la variable i de 1 en 1. Pero si quiere poner algo acá, que eso se llama step, entonces le va a decir al sistema, increménteme este contador de tanto en tanto. Entonces incrementará la variable i en 2. Va de 2 en 2. Listo, pan comido. Hay un nuevo ciclo para que se va a llamar for each. Literalmente eso significa para cada. Y eso va a ser para cada elemento de un arreglo. Esto lo vamos a usar única y exclusivamente para arreglos. ¿Sí? Antes nosotros decíamos algo como esto. Entonces para i igual a 1 hasta el tope del arreglo. El arreglo tiene 10 posiciones, aquí va el 10, pero este numerito que iba acá representaba el tamaño del vector. Para recorrer el vector, la matriz, el arreglo. Para recorrer los arreglos ahora no va a ser necesario eso. Hay una herramienta muy práctica que ese es el for each. ¿Y el for each qué hace? Sencillamente va a hacer esto. For each. Una variable cualquiera que tiene un tipo, póngale el nombre que quiera, va a recibir todas y cada una de las posiciones de este arreglo. No necesito más. ¿Qué va a pasar internamente? Voy a tener un arreglo que se llama, ahí el arreglo se llama nombres. Y nombres tiene, ¿cuántas posiciones? Tiene 6. Tiene 6 porque vamos a empezar desde 0. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 6 posiciones, ¿cierto? Posición 0, posición 1, 2, 3,
4 y 5. Listo. Eso lo definió esta línea de acá. Esta. ¿Sí o no? Es un arreglo que va a tener textos. Tiene 6 posiciones. Ahora, este for each lo que va a hacer es crear una variable que se llama outsNumber. Listo. ¿Y ella qué va a hacer? Va a recorrer el vector solita, automáticamente. Pero en cada iteración va a decir, bueno, en la primera iteración yo voy a tomar lo que está en el arreglo nombres y en cada una de las posiciones la voy a coger, o lo que está aquí, y eso me lo voy a trasladar a la variable outsNumber. Entonces, dentro del ciclo, para referirme al contenido del arreglo, no voy a decir nombres posición 0, nombres posición 1, nombres posición 2, no. Simplemente voy a decir outsNumber. Y eso me permite obtener que hay dentro del vector. ¿Listo? Porque cada vez que él termine, él hace esto, me entrega lo que hay dentro del arreglo en esta variable, termina, entonces cuando termina se devuelve, y él solito ¿qué hace? Avanza, pasa a la siguiente posición. Entonces ya voy a ir a la posición 1. ¿Qué va a hacer? Va a extraer lo que está aquí y lo va a mandar a outsNumber. ¿Qué pasó con el dato anterior? Se reescribe. Entonces vuelve y hago un proceso y quiero referirme a lo que está dentro del arreglo, en la siguiente posición. outsNumber y listo. Vale, miren ¿qué me estoy ahorrando? Decirle hasta dónde tiene que ir el ciclo. Ya no tengo que decirle hasta dónde. Él ya sabe hasta dónde. ¿Y él cómo hace para saber eso? Eso lo hace el for each. Eso es algún método interno que va a tomar el arreglo, identifica cuál es el tamaño y pone el límite para ese ciclo. Listo, eso es en el lenguaje C. En el lenguaje Visual Basic es lo mismo. Solamente que vienen las convenciones. Aquí lo ponen en paréntesis. Acá no es necesario, pero es algo parecido. Hay que dar el tipo de datos, sí, pero entonces eso se hace antes. Antes me tienen que indicar cuál es el tipo de dato para la variable. Listo, outsNumber es tipo string, es una cadena. Entonces, para cada elemento del arreglo nombres voy a almacenar el dato en outsNumber. Y aquí adentro, referénciame outsNumber y ahí estoy conteniendo lo que hay en cada posición. Listo. Diferencias. En C#, este outsNumber es de solo lectura. Se solamente toma el dato. En cambio en Basic el dato no es de solo lectura. O sea, puede manipular lo que está dentro del arreglo. Listo. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Mientras, analicen esa diapositiva. Me avisan si hay que explicar algo. Yo creo que no. No hay duda, ¿cierto que no? Eso está muy fácil. ¿Cómo escribía yo antes el mientras? Yo escribía mientras aquí adentro de un paréntesis iba una condición, que la variable x sea menor a 10. Por allá al final ponía fin mientras, pero habían unas condiciones. ¿Cuál? Tenía que inicializar antes la variable x vale tanto. ¿Sí o no? Pero también tenía que hacer otra cosa acá adentro. Usualmente al final tenía que modificar el contenido de la variable x. Para ese caso yo tenía que incrementarla. X igual a x más 1. ¿Cierto? O, siguiendo esa estructura, en forma de centinela, yo decía mientras OPC sea igual a S. ¿Quién es y qué quiere? Mira, esperen un segundito, que están insistiendo. Sí, buenos días. ¿Qué vas a necesitar? ¿Bien o qué? Vení, me movieron para la 502. Sí. Listo, a ver. Bueno, entonces, si lo hacía así, mientras OPC sea igual
igual a ese. Entonces, ¿qué me tocaba hacer antes? Igual, hay que inicializar OPC. Pero entonces, ¿cuál debería ser el valor de OPC ahí? Ese, tiene que ser ese, porque si no, no entra. Y en alguna parte dentro del código yo tenía que decir OPC sea igual a n, para que se salga, si no, ahí hay un ciclo infinito, ¿cierto? Listo. Es lo mismo, solamente que vamos a reemplazar la palabra mientras por while y ya, ponga la condición que usted quiera. Listo. De pronto aquí notan una cosa rara. ¿Veis por qué pusieron doble igual y aquí no pusieron igual? Porque en el lenguaje C, para preguntar por la igualdad de un dato en una variable, no basta con un solo igual. Un igual es asignación. Entrégueme un dato en una variable. En cambio, un doble igual es pregunte si lo que hay en la variable es esto. Listo. Eso es en C. En Basic por ahora no hay mayor enredo. Pero también puede poner un signo mayor, un signo menor, lo que usted considere pertinente. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Ya vimos toda la sintaxis, ya sabemos qué es el modelo de programación orientado a objetos, ya sabemos para qué es .NET. Entremos en materia. Para poder programar en .NET yo necesito un entorno de desarrollo. Eso es un IDE. Un IDE es entorno de desarrollo integrado, sí, literalmente. Integrated Development Environment, ¿cierto? Y esto me va a permitir acceder a esos lenguajes de programación para que yo pueda programar para Android, para iOS, para Windows, para la web, para lo que sea, ¿sí? Entonces voy a encontrar un grupo de herramientas, menús y ventanas de herramientas que conjuntamente se denominan entorno de desarrollo integrado para que yo pueda programar. Listo, entonces en sus equipos, ¿qué van a hacer? Van a ir a esta página. Hay que descargar Visual Studio. Eso es el entorno de desarrollo. Ahí está la página. Es gratuito, hay una versión de pago, pero para aprendizaje hay una versión Community que nos es suficiente. Entonces, cuando ustedes abran esta página, van a encontrar esto. Esta foto está un poquito desactualizada, eso fue del año pasado. Hoy en día muestra las diferentes versiones. Entonces, ustedes van a buscar la versión Visual Studio Community. Entonces, en Community, bueno, hacen la descarga. Miremos cómo está hoy en día. Hoy en día está así. Ábrete, César. No, eso está casi igual. Descargar Visual Studio, lo mismo. Versión Community. Listo. Entonces, listo, ahí no hay misterio. Muy posiblemente, el sistema les diga que tiene un prerequisito. No sé si lo han notado, hay otros aplicativos, incluso hay juegos, que le dicen, para instalar esto necesito algo que se llama .NET Framework. ¿Sí lo han notado? Lo que pasa es que la gran mayoría de veces eso ya está integrado cuando instalo Windows. O a veces me dice, actualice su versión de .NET Framework. ¿Qué es .NET Framework? Todas las librerías que hacen posible que un programa funcione o que usted pueda programar. ¿Listo? Si él les pide que haga la actualización, pues entonces él tiene un botoncito que dice descargue desde acá y ya. Una de las versiones más recientes es la 4.7. Si él les dice necesito .NET Framework, descarguen la opción e instalen ese .NET Framework. Listo. Si no, él va a pasar directamente a una ventana como esta. Y esa es la ventana de instalación de .NET, de Visual Studio. Ahí hay un montón de opciones, de alternativas. Nosotros necesitamos únicamente una de ellas. ¿Cuál? Vamos a trabajar con el desarrollo de escritorio .NET y listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando vean este menú de opciones, van a chulear esa opción y ya, las otras que queden desactivadas. Pero miren lo que permite trabajar con otros lenguajes de programación, desarrollo de Python, desarrollo de ASP y web, desarrollo de Edge, de Azure, no me acuerdo cómo se pronuncia eso. Me parece error aquí.
nos tocaría descargar esa .NET Framework antes de instalarlo. ¿Listo? Ese es el error que referir. Lo que él le dice que necesita. Lo buscaremos en Google. Framework pero no es necesario. Tanto este framework como el Visual Studio por ahora no es necesario. Listo, entonces muchachos, eso lo van a hacer en sus equipos. Acá no es necesario porque aquí ya tenemos una versión de Visual Studio. Listo. Visual Studio. Y ahí está Visual Basic. Listo. Listo, aquí no descarguen nada, eso lo van a hacer en sus equipos. ¿Por qué? Miren este detallito que yo creo que no habíamos notado antes. ¿Cuánto pesa todo ese entorno de desarrollo? Poquito más de... no, 3 gigas. Y él tiene que descargar eso, entonces se va a demorar. Y mientras él instala todo eso, también se va a demorar. Entonces no lo hagamos acá ya está, listo. Eso lo van a hacer en su equipo, en su portátil, en su equipo de escritorio, listo. Entonces por eso... no lo vamos a hacer acá, ya está listo. Pero entonces les estoy indicando que tienen que hacer en su casa. Vale, solamente necesitan esto. Entonces, si eso fue solamente el desarrollo de escritorio, imagínense si yo hubiera activado esto, y activado esto, y activado esto, y activado esto, y activado esto. O sea, si yo soy un programador heavy y necesito todo eso, son como 20 gigas. Un poquito. Pero nosotros, para empezar, con esto, solo con esto me defiendo. Estas 3 gigas son suficientes para que yo pueda programar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, él empieza su proceso, él tiene que descargar todo eso y lo va a llevar a mi equipo. ¿Listo? Ustedes van a tener entonces disponible la versión 2017. Acá tenemos la versión 2010. Profe, ¿eso no está obsoleto? No, es compatible todavía. ¿Listo? Entonces lo que veamos aquí en la versión 2010 es técnicamente lo mismo que en la 2017. Hay unas pequeñas mínimas diferencias, pero eso es lo mismo. Para nuestro caso de aprendizaje es más que suficiente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ahorita, todavía no, pero ahorita vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir Visual Studio. Y lo dicho, Visual Studio es un juego de herramientas y un conjunto de lenguajes de programación. Entonces, la primera pantalla que ustedes van a encontrar les va a preguntar por qué entorno voy a usar. Yo voy a usar, para empezar, el entorno de Visual Basic. Entonces, cuando les salga esa pantallita, van a seleccionar configuración de desarrollo de Visual Basic y luego le dan clic al botón iniciar. Eso los va a llevar a esta ventanita. Visual Basic ya no va a crear un solo archivo, como lo hacía PCInt. Va a crear un conjunto de archivos, va a crear un proyecto. ¿Y un proyecto qué es? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí para formar un todo, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto y en el futuro abrirlo. Entonces empezamos creando nuevo proyecto. Después me aseguro de que voy a crear una aplicación de Windows Forms. ¿Eso qué es? Un aplicativo con ventanas, porque Visual Basic y los otros me permiten crear aplicaciones de consola, me permite crear componentes o módulos para páginas web, ¿cierto? Aplicación web. Pero entonces nosotros nos vamos a concentrar en crear programas. Y para eso necesito Windows Forms. ¿Qué son Windows Forms? Son formularios de Google. Y un formulario es una ventana. ¿Listo? Entonces clic en Visual Basic, clic en la opción aplicación de Windows Forms. Listo. Y en la versión 2017 es lo mismo. Archivo, nuevo proyecto. Se aseguran de que esté seleccionado el entorno de Visual Basic y nos aseguramos de tener la opción de Windows Forms y listo, y aceptar. Listo. Y ahí está el entorno. Miren ese entorno. Él genera automáticamente una ventana. Les va a poner a la derecha algo que se llama explorador de soluciones y abajo unas propiedades. Y eso ya es un entorno de desarrollo orientado a objetos. Listo. A la izquierda
vamos a tener disponible un cuadro de herramientas. ¿Y eso qué es? Un elemento que contiene todos los componentes visuales que permiten confeccionar un formulario. ¿Cómo así? Yo voy a crear algo como esto. Yo voy a crear ventanas de ese estilo. ¿Qué tiene esta ventana? Tiene una lista, tiene una casilla de verificación, ¿cierto? A medida que yo interactúo con esto, el sistema reacciona, ¿sí o no? Hablo ahí. Esto es un evento. El usuario seleccionó algo, ahí hay un evento. El usuario dio clic acá, hay otro evento. ¿Listo? Esto es lo que yo voy a crear. Una ventana con estas características. Hay un texto, hay un cuadro de texto donde el usuario puede escribir algo. Bueno, en este caso no hay dos. Sí, ahí puedo escribir algo. El usuario puede seleccionar una lista, el usuario puede dar clic a un botón y ese botón lo lleva a otra ventana o a un cuadro emergente. Esto es lo que yo quiero crear, a esto vamos. Crear ventanas de este estilo y crear programas. ¿Sí? Para empezar no vamos a lograr algo tan complejo, pero por aquí arrancamos, listo. Ese es mi objetivo. Entonces, si yo quiero crear eso, necesito tener un conjunto de herramientas para hacerlo. Y las herramientas ahí están disponibles, miren. Vamos. Listo. Miren, ¿qué tengo disponible acá? Tengo disponible un botón. O sea, mi ventana puede tener un botón. O sea, usted lo puede ubicar donde quiera. Podrá tener una etiqueta, o sea, un texto. Podrá tener, bueno, esto está chiquito. Lo rayé. Miren ahí se ve nítido. ¿Se recuerdan que en esa ventana de Word yo tenía un lugar donde podía activar y desactivar una casillita, un chulito? Eso es un checkbox. Son elementos que usted tiene disponible para poner en pantalla. Y así sucesivamente hay una larga lista de herramientas. ¿Listo? Eso es entonces el cuadro de herramientas. ¿Listo? Después, para un elemento que yo tenga seleccionado, voy a tener una ventana de propiedades. ¿Y yo qué encuentro en las propiedades? Las características de ese objeto que esté seleccionado. Entonces, por ejemplo, un botón puede tener un texto, algo que va a ver el usuario. Aquí dice confirmar. ¿Por qué dice confirmar? Porque en la propiedad text del botón le puse el texto confirmar. Lo que yo ponga acá lo va a tener visible el usuario. ¿Listo? Entonces, esa ventana de propiedades permite inicializar los valores de las propiedades del objeto que se encuentran seleccionados en el formulario. Luego voy a tener un editor de código. ¿Y eso qué es? Ahí es donde se empieza a tirar instrucciones. ¿Listo? Y es una ventana de herramientas, es la ventana de herramientas más usada en Visual Studio. Es el lugar donde se escribe, se ve y se navega por el código. Hay una ventaja, como esto es un entorno de desarrollo, él me va a ayudar a trabajar. ¿Cómo? Con un autocompletado, él automáticamente pone la tabulación, él diferencia las instrucciones de las variables, diferencia los tipos de datos, diferencia los objetos. A medida que escribe el código, el editor le ayuda a escribir y buscar código de manera más rápida y fácil, gracias a características como la finalización de instrucciones, la colaboración de sintaxis o el modo mapa. Mejor dicho, yo ahí veo todos los elementos de mi código. ¿Listo? Vamos a analizar rápidamente estas dos páginas para afianzar más esos conceptos de objetos. Ups. El vínculo caducó. Bueno, este sí está. Vamos a tener un ejemplo proporcionado por Microsoft sobre información detallada de propiedades
métodos y eventos, porque es que todo lo que vamos a hacer en Visual Studio se basa en esos tres conceptos. Yo necesito manipular las propiedades de los objetos, necesito invocar o establecer métodos de los objetos, o sea, funciones, rutinas, y necesito reaccionar a unos eventos. Miren, vamos a esto un poquito más grande. Bien. Todos los objetos de Visual Basic, que es el lenguaje por el que vamos a empezar, tienen sus propiedades, métodos y eventos. Entre estos objetos se incluyen los formularios y los controles, lo que vimos que estaba en la caja de herramientas. Las propiedades pueden considerarse como los atributos de un objeto. Tiene texto, tiene color, etcétera, etcétera. Los métodos como sus acciones que puede hacer el objeto. Y los eventos como sus respuestas. Cómo reacciona ese objeto a algo. Un objeto corriente, lo van a hacer con un ejemplo muy genérico. Como un globo de helio, tiene propiedades, tiene métodos y tiene eventos. Recuerdan que la programación orientada a objetos modela la realidad. Por eso están haciendo ese ejemplo, ¿sí? Las propiedades de un globo incluyen atributos visibles como su alto, diámetro y color. Propiedades características del objeto. Otras propiedades describen su estado, y esos estados son los métodos. Otros atributos no se ven, como su edad. Todos los globos tienen esas propiedades, aunque sus valores pueden diferir de un globo a otro, ¿cierto? Bueno. Ay, falso, ¿cuál estado? No, ese estado sigue siendo una propiedad. Mentiras. Eso era lo que yo les decía, si el objeto está visible, invisible, activo, desactivo. No, eso siguen siendo propiedades. Error, mi error. Estos son propiedades, todavía son propiedades. ¿El método qué es? Más bien, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Qué puede realizar usted con un globo? Hay un método que se llama inflarse. ¿Y qué es inflarse? Tome la boquilla, póngale el conector y llénelo con helio. Hay otro método para desinflar, expulsar su contenido. Y hay un método para elevarse. ¿Cómo se eleva un globo de helio? Soltándolo. Todos los globos pueden utilizar estos métodos. Todos, así sea uno verde, así sea uno largo, así sea uno gordo. Vean. Los globos también tienen respuestas a ciertos eventos externos, o sea, acciones que lleva a cabo el usuario. Por ejemplo, un globo responde al evento de ser pinchado, desinflándose, o al evento de ser soltado, elevándose. ¿Listo? Entonces miren cómo lo están caracterizando acá. Miren, es esto mismo. Primero nombran al objeto. ¿Cómo se llama el objeto? El objeto se llama balloon. Miren que todo es balloon, 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 balloon por toda parte. Pero después del balloon, ¿qué va? Punto. Para decir, vea, de ese objeto yo quiero acceder a algo particular. ¿A qué? Por ejemplo, yo quiero acceder a la propiedad color. Quiero acceder a la propiedad alto. Y quiero acceder a la propiedad diámetro. ¿Sí? Entonces miren, un globo tiene propiedades. Color, alto y diámetro. ¿Y cómo accedo a esas propiedades? Indicando el nombre del objeto y luego un puntico. ¿Listo? Responde a eventos. Y van a ver una característica especial. ¿Cómo se indica un evento para un objeto esta vez? Ya no se indica con puntos, se indica con guión bajo. Subguión. Subguión es, hay un evento para un objeto. Y puede ejecutar métodos. Ahí sí, vuelve y juega, se acude a ellos por medio del punto. Desinflarse, hacer ruido, ¿sí? Y los métodos pueden llegar a tener algunos parámetros de entrada. Lo normal es que los métodos, después de que se invocan, tengan paréntesis. ¿Listo? Propiedades. Si pudiera programar un globo,
el código de Visual Basic podría parecerse al siguiente código, entre comillas, que establece las propiedades de un objeto. El objeto se llama balloon. Usted quiere cambiarle el color, entonces a la propiedad color de ese globo, asígnele rojo. A la propiedad diámetro de ese globo, asígnele 10. Y a la propiedad inflado, asígnele verdadero. O sea, ¿está inflado? Sí, está inflado. Observe el orden del código. El objeto, globo, seguido por la propiedad, color, seguido por la asignación del valor, igual a rojo. Puede cambiar el color del globo sustituyendo un valor diferente. Métodos. Los métodos de un globo se denominan de esta forma. Se parece mucho a la propiedad, pero lo usual, lo que vamos a encontrar normalmente es que el método va acompañado de paréntesis. El orden se parece de una propiedad, es decir, el objeto, un nombre seguido de punto. Solo les falta poner acá, seguido de punto. Luego, el nombre del método. Otra característica interesante del método es que suele ser un verbo. Aquí era una característica, aquí es un verbo. En el tercer método hay un elemento adicional llamado argumento, que especifica la distancia a que se elevará el globo. Raise es elevar, soltar, por ejemplo. Algunos métodos tendrán uno o más argumentos para describir aún más la acción que se va a hacer. O sea, yo podría encontrar en algunos momentos algo como esto. Balloon, punto. Supongamos que ese método lo puedo usar de varias formas. Podría hacer esto. Entonces ahí estoy indicando esta vez que el método raise acepta 4 argumentos. 1, 2, 3, 4. Acepta un primer argumento que es numérico, otro segundo argumento numérico, el tercero también es numérico y el cuarto ¿de qué tipo es? Carácter, un string. Listo. Y eso me lo va a decir el mismo sistema. ¿Cómo hago yo para saber qué me acepta, qué no me acepta? El sistema lo hace. Y finalmente hay unos eventos. Y si es un evento, primero va con subguión. Y segundo, en un bloque de código me dice qué va a hacer. Cuando hagan esto con el globo, se ejecuta esto, se ejecuta esto y se ejecuta esto. ¿Qué se ejecuta? El cambio de propiedades o validaciones o ciclos, lo que usted quiera. El globo podría responder a un evento de la siguiente manera. En este caso, el código describe el comportamiento del globo cuando se produce un evento puncture. ¿Qué es eso? Eso es pinchar. Cuando se produce este evento, llama al método de make noise, o sea, hacer ruido, con un argumento bang, el tipo de ruido que se debe realizar. Y a continuación se llama al método deflate, desínflese, puesto que el globo ya no está inflado. La propiedad inflate se establece en falso. Si esto puncture, ¿qué es? Es pinchar. O sea, usted coge un clavo y se lo pone ahí al globo. ¿Qué pasa con el globo? Hace un ruido, se desinfla y ya el estado de esta propiedad ya no va a ser true. Arriba estaba true, ya no, es falso, se desinfló. Listo. Si bien en realidad no puede programar un globo, puede programar un formulario o control de Visual Basic. Como programador es el responsable. Decida las propiedades que se deben cambiar, los métodos que se deben invocar o los eventos que se deben responder para lograr la apariencia y el comportamiento deseado. Listo. Entonces ahora sí, entremos en materia antes de ir al receso. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir Visual Studio, ¿cierto? Después voy a indicarle al sistema, no me preguntó qué lenguaje iba a usar, pero bueno, no importa, llego acá, voy a crear un nuevo proyecto. Y en el nuevo proyecto me aseguro de que aquí esté Visual Basic y selecciono aplicación de Windows Force. Lo otro que puedo hacer de una vez
Él por defecto me trae un nombre. Windows Application 1. Si quiero lo puedo cambiar. Lo voy a cambiar. Voy a poner aquí mi primer proyecto. Listo. Aceptar. Y necesito empezar a utilizar este entorno. Para empezar, él solito me trae la ventana de herramientas, el cuadro de herramientas, la ventana de diseño, el explorador de soluciones a la derecha y acá abajo las propiedades. Entonces, esto que tengo aquí a la izquierda son objetos que voy a poder trasladar al formulario, al diseño del formulario. ¿Sí? ¿Y el diseño qué es? ¿Cómo quiere que sea el aspecto gráfico de su ventana? Eso es el diseño. Distribúyame uno de estos o todos los objetos que usted quiera acá. ¿Sí? Usted puede arrastrar uno de estos elementos acá. Después puede arrastrar otro acá. Y usted decide dónde va a quedar. Uno encima, uno debajo, uno a la derecha, con qué color. Listo. A la derecha tienen el explorador de soluciones y eso le va a permitir ver cómo está constituido su proyecto. Porque ahora tiene un formulario, pero no va a ser el único. Mis programas no son una ventana única, son varias que interactúan entre ellas, ¿cierto? Entonces por aquí en el futuro yo voy a tener formulario 1, formulario 2, formulario 3, formulario 4, etcétera, 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 etcétera. O recursos, que hay una imagen, que hay una carpeta que tiene los sonidos, bueno. Y finalmente en la parte inferior están las propiedades y es para ese objeto que esté seleccionado en el diseño, usted puede cambiar cómo se va a ver, qué texto tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo acá? Aquí tengo un botoncito que me permite ocultar o activar y desactivarlo. Si no lo ven, lo encuentran por acá, cuadro de herramientas, y si les está tapando la parte de atrás, le dan clic a este simbolito. Ahí me lo está tapando, ¿cierto? Entonces, para que no me tape la parte posterior, en este pincito. Si por alguna razón lo cerré, se perdió, no está, no aparece, normalmente él aparece acá. Normalmente, si no aparece ahí, lo cerraron por cualquier cosa, lo van a encontrar desde el menú Ver. Desde Ver lo encuentran. Ver cuadro de herramientas. Ahí lo recupero. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo trasladar objetos acá. Y él tiene una ventajita. Como es un diseñador, él me alinea los elementos para que yo tenga una presentación más adecuada. ¿Qué puede poner? Lo que quiera. Y él le ayuda diseñando esto, ¿vale? Va a quedar alineado así, listo, bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Puede poner todos los objetos que quiera, los puede desplazar hacia el sitio que considere pertinente, listo. A la izquierda tengo el explorador de soluciones, ahí veo los formularios y veo mi proyecto, ¿sí? Por ahora no hay mayor cosa en este momento. Y si un objeto está seleccionado, estén muy pendientes a esta área. Si un objeto está seleccionado, ¿qué veo? Que cambian las propiedades. No todas las propiedades son iguales. ¿Sí ven? Me da primero el nombre del objeto y la lista de propiedades. En una columna, ¿cuál es la propiedad? Y en la otra columna, ¿cuál es el valor de esa propiedad? Miren, aquí hay, por ejemplo, un tamaño. ¿Sí o no? Hay una localización, unos valores numéricos, y eso cambiará dependiendo del objeto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo un location 172.12. ¿Cuál es el location de este? Es diferente, ¿sí o no? Esto tiene otro location. Hay algunas propiedades que son comunes, hay otras que son muy particulares. ¿Listo? Entonces yo podría, por ejemplo, una propiedad típica de mis objetos es el texto. Entonces, si yo modifico una propiedad, ¿dónde veo el resultado? Normalmente en el diseño. ¿Listo?
El botón también tiene un texto. ¿Sí notan el cambio? Y puedo hacer esto también en el otro botón. Entonces usted planifica cómo quiere que se vea la pantalla. Listo. Por les puse el ejemplo de Word. Es que cualquier programa tiene eso. Usted decide qué va a mostrar. Yo puedo reproducir esto si quiero, incluso. Puedo mostrar estas pestañitas y puedo empezar a mostrar listas. Puedo empezar a mostrar estos botoncitos. Claro, yo puedo mostrar listas. Por aquí hay una cosa que se llama Combo Bots. Vean ahí la flechita. Listo. Por ahí tengo algo que se llama Check Bots. Esto es lo de los chulitos. Ahora, ¿qué me falta? Sencillamente, ese es el diseño. Por un lado el diseño. Ahora, ¿cómo se ejecuta eso? ¿Cómo lo veo funcionando? Desde acá. Este botoncito dice iniciar depuración. Iniciar depuración es muéstreme el formulario. Bueno, ahí. Este es mi formulario. Aunque no le he dado contenido, pero ahí está disponible la lista. Ahí está disponible el chulito. Ahí está disponible el botón para que yo le dé clic. Otro botón. Una lista, aunque está vacía, pero bueno. Y aquí está disponible un lugar para que el usuario escriba algo. Listo. Entonces yo estoy creando una ventana. ¿Qué puedo poner? Lo que usted necesite. Usted lo planifica y usted dice, bueno, yo cuando el usuario le dé clic acá, va a mostrar una ventana que tiene esta lista, o cuando el usuario le dé clic acá, va a sacar, este no me sirve tanto. Esto. Me sirve más esto, porque esto es lo que estamos creando. Formularios. ¿Qué es un formulario? Una ventana. Vean que hay muchos elementos comunes. Chulito, lista, medidor, botón. No sé qué hice, pero bueno. ¿Cómo salió esa cuadrícula? No importa. Pero me comprenden la idea. Muy bien. Entonces vamos a tomar el receso, muchachos.